Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Espero que estén bien en esta mañana, bendecidos en esta mañana. Ah, Tenemos una clase muy importante, un tema que yo creo es muy bueno. Bueno, todos los, ya sé, siempre digo lo mismo porque pues todos los temas son buenos, ¿verdad? Todos los temas son igual de buenos, igual de interesantes. Para mí de perdida, ¿verdad? Se me hace igual de importantes cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en particular este tema es muy importante porque este sí es algo que uh, veo mucho, que me ha tocado mirar dentro de la iglesia, dentro de hermanos, y en diferentes formas esta mentira se ha manifestado dentro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Así que creo que es algo muy importante lo que vamos a aprender hoy. En alguna de estas lecciones es importante para los demás, para poder enseñarles a otros, pero en este caso yo creo este tema es muy importante pues para nosotros, ¿verdad? Para ti, para mí, para muchos miembros de nuestra propia iglesia, que, ¿verdad? Yo he visto que esta mentira les afecta, ¿verdad? Y pues para empezar, primeramente, antes de cualquier otra cosa, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y unirnos todos juntos para que Dios bendiga este tiempo de aprendizaje, este tiempo de acercarnos más y aprender más sobre él. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú nos tienes un mensaje alentador, tú nos tienes un mensaje, Padre, un mensaje que hoy yo sé va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Un mensaje que yo sé que va a renovar nuestro espíritu y nuestro corazón en esta mañana. Y te doy gracias por eso. Bendice este tiempo de palabra. Bendice mis labios que se han tocado con ese carbón ardiente para que se abra hoy. Hable hoy solamente esa palabra que tú nos quieres enseñar y bendecir con tener hoy. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, como les digo, es un tema muy importante, muy bueno, ¿verdad? El que vamos a hablar hoy. La mentira de hoy o una manera, ¿verdad?, en la que se manifiesta esta mentira es como la mentira de yo no me siento o yo no soy, ¿verdad?, una nueva criatura. Yo no me siento como una nueva criatura. Yo no soy aún una nueva criatura. Yo no he cambiado. Uh, o aún no es el tiempo de Dios para yo cambiar esto. Puede haber diferentes maneras que se manifiesta esta mentira, ¿verdad? Pero básicamente la mentira en la que nos estamos enfocando es esa mentira de no ser nueva criatura, de que aún no hemos cambiado o de que falta algo para nosotros ser diferentes o que necesita aún ocurrir o pasar un tiempo para nosotros deshacernos de cómo éramos y ser nuevos. Es básicamente la mentira del día. Antes de continuar, vamos a hacer nuestras preguntas de falso o verdadero. Y de nuevo, estas preguntas son simplemente para que tú, hermana, hermano, seas honesto, honesta contigo mismo, misma, para que puedas ver cómo te sentías al principio de esta enseñanza y cómo te sientes después. ¿Qué hay
qué diferencia hay, cómo ha cambiado tu forma de pensar o de ver las cosas después de esto, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, lo que queremos ver aquí, ¿verdad? Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta que dice: si uno no se siente como una persona nueva, es probable que no lo sea. Falso o verdadero. Si uno no se siente como una criatura nueva, es probable que no lo sea. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Si no te sientes como criatura nueva, ¿quiere decir que no lo eres? ¿O es falso esa declaración? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? Nuestra próxima pregunta que vamos a ver hoy dice: la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Es decir, ser realmente libre es poder decir yo soy un esclavo de Dios. O otra manera de decirlo es: yo no soy realmente libre hasta que soy o me considero un esclavo de Dios. ¿Será falso o será verdadero esto? La tercera pregunta dice: ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. ¿Es falso o es verdadero eso, hermanos? Se los voy a volver a poner ahí en la pantalla para que lo puedan ver, lo puedan volver a apuntar. Y no contesten como piensan que yo quiero que contesten, o no contesten como piensan que el pastor le gustaría que ustedes contesten. Contesten honestamente ustedes, la manera que ustedes realmente piensan, para que al final de esto ustedes puedan mirarlo y aprender realmente qué ha cambiado con esta lección que estamos a punto de tomar ahorita. Déjenles pongo de nuevo aquí esas preguntas. Si uno no se siente como persona nueva, es probable que no lo sea. Esa es nuestra primera pregunta. La segunda pregunta es: la verdadera libertad es poder decidir ser esclavo de Dios. Falso o verdadero. De nuevo aquí se los pongo para que ustedes los puedan escribir. Y la tercera es: ser muertos al pecado significa poder seguir la justicia y no al pecado. Falso o verdadero. Se los dejaré un poco más de tiempo ahí para que lo puedan escribir si es necesario. Y como les digo, esto es una mentira donde yo sé que no es solamente para que nosotros lo compartamos esta verdad. Esta es una mentira donde yo veo y he visto y he escuchado a personas, hermanos, hermanas, ¿verdad? Casi declarar esta mentira, casi como si estuvieran orgullosos de declarar esta mentira sobre sus vidas, ¿verdad? Personas que declaran esta mentira como si fuera cosa buena o estuvieran muy orgullosos de esta mentira. Es la verdad, lo he escuchado, ¿verdad? Y a lo que se refiere a las diferentes formas que se puede manifestar esta mentira de que no me siento como una criatura nueva, es el yo no soy santo porque solamente santo Jesús, o ¿verdad? La declaración de que pues es que yo no he cambiado porque soy un trabajo en proceso, ¿verdad? Pudieran decir, o es que así yo soy y todavía no me ha cambiado Dios, y es que así yo crecí.
todo eso cae dentro de esta misma mentira, la mentira de que yo no soy nueva criatura, no me siento como una nueva criatura, ¿verdad? Y muchas veces la razón que declaramos esto sea la mentira de que no me siento como una nueva criatura, o sea la mentira de que es que así soy, o es que aún no me ha cambiado Dios, o lo que sea así, ¿verdad? Um, Muchas veces lo que pasa es que vemos nuestras fallas, ¿verdad? Y al ver sus fallas, muchos cristianos quizás sienten frustración, quizás sienten desánimo, ¿verdad? Quizás sienten, oh, ¿verdad? Yo no soy santo, o yo todavía soy así porque Dios aún no me ha cambiado, porque esto, ¿verdad? Porque ven sus fallas y como ven que fallan y que pues se equivocan, dicen, pues no soy nueva criatura todavía, yo no soy santo, yo no soy esto, ¿verdad? Quizás algunos dicen, pues yo, ¿por qué no me siento igual como ese día cuando primero acepté a Cristo? No me siento de esa misma manera ya. Quizás se preguntan, si yo soy salvo, ¿por qué sigo fallando? ¿Por qué me sigo preocupando? ¿Por qué no he cambiado? No me siento como una criatura nueva. Y cuando nosotros decimos estas cosas, sea el no sentirte como una nueva criatura, sea que no te sientes de la misma manera que te sentías cuando primero aceptaste a Cristo, sea que miras tus fallas y dices, es que aún no me ha cambiado Dios, o es que así soy yo, así crecí, y así soy, y por eso no esto y esto. Hay dos respuestas a estas cosas, ¿verdad? Hay dos respuestas a esas inquietudes de por qué no he cambiado, por qué no soy diferente, por qué no me siento, por qué todavía dudo, por qué todavía tengo miedo, por qué todavía, etcétera, 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 ¿verdad? Uh, y las dos respuestas posibles es um, la primera es la más obvia, o no la un poco menos obvia, ¿verdad? Que si no te sientes como una nueva persona o no has hecho un cambio dentro de tu vida, um, es posible que quizás tienes que repasar por decirlo de esta forma, tu conversión, ¿verdad? Es decir, a lo mejor tienes que volver a aprender lo que aprendiste cuando primero aceptaste a Cristo, para ver si realmente entendiste el Evangelio, uh, para ver si cuando tú decidiste entregar tu vida a Cristo, si fue por emoción o por presión, o si realmente entendiste lo que el Evangelio te estaba diciendo, porque si tú dices, no soy nueva criatura, no he cambiado, yo no soy nuevo porque fallo, porque esta es la realidad que vamos a ver aquí, es que no es lo que el Evangelio nos dice. Ninguna de esas cosas, no he cambiado porque yo soy así, santo solamente de Cristo, yo así crecí, por eso soy así, es que yo soy fallado, como aún Dios no es su tiempo de cambiarme. Todas esas mentiras, ¿verdad? No, no caen dentro del Evangelio, no no nos habló así Cristo, ¿verdad? Sobre la salvación. Es posible que a lo mejor no entendiste el Evangelio, o es posible que a lo mejor cuando te convertiste era por emoción o por presión, ¿verdad? Uh, es,
la menos probable, ¿verdad? De las dos. ¿Por qué? Porque yo creo que la mayoría de nosotros, cuando no nos sentimos como nueva criatura, no es por eso, ¿verdad? Porque, bueno, sin entrar, ¿verdad? Tomar demasiado tiempo, pero yo creo que la mayoría de nosotros no es esta la razón, ¿verdad? Y en lo que nos vamos a enfocar hoy es la más probable, ¿verdad? La más obvia de las respuestas al por qué no me siento como una nueva criatura, ¿verdad? Lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Es en que te sientes así, ¿verdad? La otra posibilidad de la razón por la que te sientes así es que cuando un creyente verdadero, porque yo sé, a lo mejor ya hice esa primera, ¿verdad? Posibilidad y tú dices, no, pues yo sí me convertí de verdad, yo sí acepté a Cristo, ¿verdad? Es común, es posible y muy común que tú como un verdadero creyente veas tus fallas, ¿verdad? Y es muy común y muy probable que cuando el creyente verdadero ve sus fallas o se fija en sus fallas, ¿verdad? Que sus emociones le puedan meter duda sobre su conversión. O si no tienes duda, que eso fue lo primero, ¿verdad? De lo que hablamos, que te fijaras a ver si fue por emoción o fue por presión, pero si no tienes ninguna duda, ¿verdad? Y sabes que tú te convertiste bien, ¿verdad? A lo mejor es posible que el creyente dude que vaya a ser posible vivir en victoria, ¿verdad? Básicamente lo que estamos diciendo aquí hoy, o lo que vamos a tratar hoy, después de todas esas vueltas que acabamos de dar, hablando de lo que es esta mentira y hablando de que primero tienes que asegurarte de que sí estás convertido, ya que hayas asegurado de eso, ¿verdad? Es posible que tú veas, ¿verdad? Dudes, pero en realidad lo que nos vamos a enfocar es en la mentira de donde viene todo esto, ¿verdad? Que es la mentira de que las emociones son un buen medidor de nuestra realidad espiritual. ¿A qué me refiero? Que todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? El yo no me siento como nueva criatura, o yo fallezco, yo no puedo ser, o yo soy así, o yo crecí. Eso todo viene de un sentimiento, de cómo te sientes tú. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la verdadera respuesta a esos pensamientos de que así soy, yo fallezco, no soy santo porque yo peco y nunca seré perfecto y será imposible? Todas las excusas para no ser o de por qué no somos nuevas criaturas son mentiras y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas mentiras se basan en la emoción de sentirte como una nueva criatura. Esa es la real mentira, que el sentirte es el medidor de tu vida o tu realidad espiritual. Pero vamos a ir a Romanos 6. Hoy va a ser fácil porque ahí nos vamos a mantener en Romanos 6. Y ahí dentro de Romanos 6 vamos a ir poco a poco leyendo versículos para ver la respuesta a esta mentira, ¿verdad? Si tú no te sientes, si a ti te ha afectado la mentira de que no me siento como una nueva criatura, yo no soy una nueva criatura por esto, otro, o yo no soy santo porque si tú te has dejado caer dentro de esa mentira, hoy te voy a enseñar
que la emoción, que el sentir es una vil mentira de Satanás y no te tienes que sentir como criatura nueva para hacerlo. No tienes que ser perfecto para ser una nueva criatura. Es una vil mentira. La emoción de sentirte es una vil mentira de Satanás, y lo vamos a ver en Romanos 6, ¿verdad? Porque la verdad es que cuando dependes de tu emoción, del sentirte digno o el sentirte santo o el sentirte como nueva criatura, cuando tú dependes del sentir, tu emoción, tu sentimiento no es confiable, no son confiables las emociones. Les dije que vamos a leer Romanos 6 y eso es porque Romanos 6 ayuda a entender las emociones confusas, ¿verdad? Y habla sobre la verdadera realidad de nuestra posición en Cristo. Independientemente de cómo tú te sientas, Romanos 6 nos enseña qué es nuestra posición verdadera en Cristo Jesús, sin importar si tú te sientes listo, preparado, santo, lo que sea. Hay palabras claves, 3 palabras claves dentro de Romanos 6. La primera palabra clave se encuentra entre los versículos 3 al 10. Todavía no vamos a ir ahí, pero simplemente para si quieren ustedes apuntar esto ahí donde están tomando notas. Pero la primera palabra clave que encontramos es la palabra saber, que se va a encontrar dentro de los versículos 3 al 10. Después voy a explicar de qué me refiero con eso, ¿verdad? La segunda palabra clave que vamos a ver es el considerar, que se encuentra en el versículo 11. Y la última palabra es el presentar o el ofrecer, que se encuentra dentro de los versículos 12 al 14. Dentro de los versículos 12 al 14, esas son nuestras 3 palabras claves: saber, considerar y presentar o ofrecer, ¿verdad? Vamos a ver primero esa primera palabra clave, estudiarlo, ¿verdad? Como les dije, voy a entrar más en detalle sobre eso aquí en Romanos 6, ¿verdad? Y esa primera palabra clave, como les dije, es la palabra saber, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 1 al 2, todos juntos primero, para empezar a entender esta palabra clave y ver, ¿verdad?, qué nos está presentando sobre nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Vamos a ir a ese versículo para leerlo. Dice Romanos 6, versículo 1 al 2. Vamos a leer, que dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Aquí alguien le preguntó a Pablo si un creyente, un seguidor de Cristo, podía seguir pecando. Es básicamente una pregunta, y él está, ¿verdad? En el versículo 1 es la pregunta, ¿verdad?, que le están haciendo a él, ¿verdad?, que dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, podemos seguir pecando, ¿verdad? Y en el 2, ¿qué le responde Pablo? Dice: de ninguna manera, ¿verdad? Dice: nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Verdad? Solo está diciendo básicamente: pero oye, Pablo, nosotros podemos seguir pecando. Y Pablo dice: claro que no, estamos muertos al pecado.
Ahora, ¿qué significa muertos al pecado? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir que somos muertos al pecado? ¿Verdad? Porque muchos piensan que quiere decir que nunca nos vamos a equivocar o algo así, pero ¿qué significa muertos al pecado? Vamos a seguir leyendo aquí, ahora vamos a leer del versículo 2 al versículo 10, ¿verdad? Del versículo 2 al 10 es lo que vamos a leer aquí, todos juntos, y dice, perdón, digo del 3 al 10, donde dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Mucho que ver ahí, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que nos fijemos, fíjense qué palabra se repite dentro de esos versículos, del 3 al 10, ¿verdad? En el 3 dice, ¿acaso no saben ustedes, verdad, que fuimos bautizados? ¿Verdad? Fuimos bautizados para participar en su muerte, dice en el 3. En el 4, de nuevo dice, mediante el bautismo fuimos sepultados, ¿verdad? Y así como Cristo resucitó, nosotros también, ¿verdad? La muerte se repite mucho, ¿verdad? Que aquí en el 5 de nuevo dice, si hemos estado unidos con Él en su muerte, también estaremos unidos en su resurrección, como en el 4 dijo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, ¿verdad? Y aquí de nuevo sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, dice en el 6, ¿verdad? De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. El 7 dice, el que muere queda liberado del pecado. El 8 dice, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos en Él. El 9 dice, sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y el 10 dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Es decir, se fijan lo que se repite mucho, murimos sepultados, resucitamos, al morir se muere, es lo que se está repitiendo mucho en estos versículos, ¿verdad? Y la palabra saber, ¿verdad? Que de nuevo es lo que estamos hablando, ¿verdad? En el 5 al 6, vamos a ver ahí otra vez versículos 5 al 6 para ver qué dice que debemos de saber. El versículo 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¿Qué es lo que debemos de saber? Debemos de saber que nuestra vieja manera de vivir, que nuestra vieja manera de vivir fue crucificada, fue sepultada con Él, ¿verdad?
hemos muerto al pecado. Con Cristo murió el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que saber, que fuimos sepultados. El viejo, la persona que éramos antes, fue sepultada con Cristo. ¿Verdad? Solo que tenemos que saber es eso. Se fijan porque estas palabras son claves a lo que les decía, ¿verdad? Cuando les decía que no es cierto esto de que yo soy así, todavía no, o Dios aún no me cambia. No es real esto. ¿Por qué? Porque nuestra vieja manera de ser, el Edgar que existía antes, ya no existe porque él fue crucificado con Cristo. Los pecados de Edgar ya no existen porque murieron al lado de Cristo en la cruz. ¿Verdad? Es lo que nos está diciendo que debemos de saber. Ahora les dije que la segunda palabra clave era el considerar. Pero ¿qué es o qué diferencia hay entre saber y considerar que somos muertos al pecado pero vivos para Dios? Vamos a leer el versículo 11 ahora para ver dónde dice eso, que dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Considérense. Primero nos está diciendo que debemos saber que fuimos crucificados con Cristo, debemos saber que fuimos el viejo ser o el viejo de nosotros fue crucificado, murió, ¿verdad? Y aquí nos dice: considérense que son muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y es clave esta palabra, la palabra considerar. Porque si creemos que nada ha cambiado, entonces nada cambiará. Al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, estamos pasando de la teoría a la práctica. Cuando dices, yo sé, esa es la teoría, lo sabes, pero cuando te consideras ya muerto, lo estás aplicando. Por eso les digo que es la mentira más vil que el enemigo nos ha dado, eso de que Cristo todavía está trabajando en mí, y es que yo sí soy, y es que yo no puedo cambiar porque así crecí, toda mi vida ha sido así, es que yo no soy nueva criatura porque yo todavía tengo mucho que cambiar, o yo no soy nueva criatura, yo no soy santo porque esto y esto y esto. X razón, ¿verdad? Que tengan por hacerlo son viles, pero la triste realidad es que si tú no te consideras una nueva criatura, entonces no lo eres. Si tú piensas que nada ha cambiado en ti, entonces nada va a cambiar. Por eso decir yo así soy, yo así crecí, es que así me hicieron, es que todavía estoy esperando el tiempo de Dios para cambiar y ser diferente, son las mentiras más viles de Satanás. ¿Por qué? Porque si tú crees esa mentira, entonces nada va a cambiar, porque tú realmente crees que nada ha cambiado. Aunque lo sepas, aunque la Biblia te lo diga una y otra vez que tú fuiste crucificado, que tú eres criatura nueva, que tú eres santo, no va a cambiar nada en tu vida si no lo crees. Si tú te sigues considerando un pecador, si tú te sigues considerando indigno, si tú te sigues considerando, continúas considerándote, ¿verdad?, indigno, considerándote aún un pecador, aún que no has cambiado, considerando que tú no puedes ser santo, entonces no lo serás. ¿Por qué? Porque lo que tú piensas es lo que va a ser.
Nada va a cambiar. Pero cuando te consideras muerto de pecado y vivo para Dios, estás tomando lo que ya sabes y lo estás aplicando. Estás diciendo, lo creo y es cierto. Saberlo es una cosa. Pero hermanos, yo les quiero decir algo. Tenemos que pasar de decir, Dios me dice que es así, a decir, yo creo que es así. Porque si tú lo sabes, pero no lo aplicas, nada va a pasar. Por eso es que tú puedes saber que Dios te puede sanar, pero si no lo crees, no va a pasar. De la misma manera, si tú sabes que Dios te ha hecho una nueva criatura, porque la Biblia lo dice y tú lo has leído, pero no lo crees, no vas a ser una nueva criatura. Tienes que reflejar un cambio de mentalidad para verte como Dios te ve. El conocer sin fe vale muy poquito. Porque cuando tienes fe, tú vas a aceptar tu posición en Cristo, tú vas a aceptar que eres santo, que has sido cambiado, que eres nuevo, aunque no te sientas así, porque tú lo crees. Tienes que aceptar la obra terminada de Cristo. Tienes que aceptarlo, tu posición en fe y sin importar cómo te sientas. Sin importar si fallas, sin importar si dudas. Cuando tú tienes fe y crees cuando te dice que tú has sido resucitado juntamente con Cristo, que tú has muerto del pecado, que tus pecados ya fueron sepultados al lado de Cristo Jesús y has resucitado nuevamente. Cuando tú lo crees, no solamente lo sabes, de nuevo es una cosa saber que Cristo dice que te va a sanar y es otra creerlo. Cuando tú lo creas, va a haber un gran cambio. Hermano, yo quiero la próxima vez que ustedes se encuentren diciendo, es que yo así soy, es que yo no cambio porque así crecí, o yo no me siento como un santo, o yo no siento que soy una nueva criatura, o X de las mentiras. La próxima vez que tú te sientas así, quiero que te preguntes, ¿qué es más confiable? ¿Lo que yo siento o lo que Dios dice? Porque Dios dice que tú eres una criatura nueva. Tú sabes que la palabra de Dios dice que eres muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Pero lo crees? ¿Te consideras tú muerto al pecado y vivo para Dios? ¿Cómo cambiaría, cómo afectaría, cómo mejoraría tu vida si en cada mañana, al mediodía y en la tarde tú dices, yo me considero muerto al pecado y vivo para Dios, aún aunque no me sienta así? ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? Sí que ya sabemos que tenemos que saber, ¿verdad? Sabemos, ya todos ustedes sabían antes de esto que la Biblia dice que ha sido crucificado juntamente con Él, que el pecado fue sepultado, que tú ya sabías, yo sé que ya lo sabías, que la Biblia dice que eres nueva criatura, ya lo sabías. Pero también acabamos de aprender que no solo lo tienes que saber, lo tienes que considerar, es decir, lo tienes que creer. Tienes que aplicar lo que sabes y creerlo sin importar cómo te sientes. La próxima palabra clave, ¿verdad? Lo ofrezco en dos diferentes maneras porque
Dependiendo en la versión de la Biblia o la traducción de la Biblia en la que tú estés leyendo puede decir diferente, pero en la Reina Valera dice presentarse, y en la Nueva Versión Internacional dice ofrecerse. Eso dependiendo en la versión que tú estés leyendo, puede que diga presentarse o ofrecerse, pero esa es nuestra próxima palabra clave. Las dos significan la misma cosa, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 12 al 14 aquí mismo en Romanos 6, donde hemos estado, y dicen estos versículos: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Si estás leyendo la Reina Valera va a decir, no presenten, ¿verdad? O no te presentes. Pero aquí dice en el 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse, preséntense más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Presentarse, ofrécete, preséntate. Aquí estamos hablando de una batalla para tu alma. ¿Vas a permitir que los malos deseos del pecado reinen en tu vida o hay otra alternativa? Lo hay, ¿verdad? Porque si miramos según el versículo 13, nos dice que en vez de ofrecer tus miembros, los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumento de justicia, que al contrario, ofrezcas más bien a Dios, ¿verdad? Como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Que ofrezcas más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Nos dice aquí, esa es nuestra alternativa. Hay una alternativa, ¿verdad? No vivas para el pecado, preséntate ante Dios, ofrece tu vida a Dios. ¿A qué miembros se refiere este versículo? ¿Qué miembros vas a presentar o ofrecer a Dios? Ahora, aquí dice los miembros de tu cuerpo. Está literalmente hablando de los miembros de tu cuerpo, ¿verdad? Eso puede ser, por ejemplo, tus manos, lenguas, ojos, oídos. Y puedes ofrecer esos miembros muy fácilmente al pecado, ¿verdad? Tus manos las puedes ofrecer al pecado robando. Tu lengua, quizás chismando, quizás hablando mal de una persona, quizás mintiendo sobre una persona, ¿verdad? Tus ojos mirando algo que no debes, tus oídos escuchando mentiras de una persona cuando no debes, dejando que esas mentiras entren en tu corazón, ¿verdad? Mediten, hermanos, en esta semana, ¿verdad? Les voy a dejar las tareas, pero ahorita vamos a continuar aquí, ¿verdad? Pero mediten en eso. ¿Qué son algunas formas en las que quizás tú has dado miembros de tu cuerpo al pecado, ¿verdad? Sea el miembro que sea la manera que sea, piensa en eso, ¿verdad? El versículo 16 nos va a dar otras alternativas, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí que son en el 16, ¿verdad? Versículo 16 dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. O sea, ¿qué nos está diciendo? Tienes dos alternativas. Puedes entregarte al pecado o puedes entregarte a la justicia, ¿verdad? El que tú quieras, pero si te entregas a algo vas a ser su esclavo, ¿verdad?
Solo que debes de estar pensando es, ¿eres un esclavo o estás libre? ¿Te has librado de tu pasado que te hacía actuar o pensar de una cierta forma? ¿Te has librado de los dolores del pasado, de quizás de personas que has perdido en tu vida, seres queridos que has perdido en tu vida, o te has librado de dolores de lo que alguien te hizo, como te ofendió en el pasado? ¿O eres un esclavo a ese dolor, a ese miedo, a esa tristeza, a ese pasado que ya no existe porque fue borrado por Dios? ¿Somos esclavos o somos libres, hermanos? Al contrario de la opinión popular, la libertad absoluta no existe, ¿verdad? Siempre vamos a estar bajo la autoridad de un dueño. Es imposible librarte de la esclavitud del pecado sin antes someterte a una esclavitud aún más alta. Para ser libre es necesario someterte como esclavo a la justicia. La única libertad que nosotros tenemos es decidir a quién vamos a someternos, a Satanás o a Dios, al pecado o a la justicia. Ahora, cuando nos sometemos y nos hacemos esclavos a la obediencia, a la justicia, obviamente nos liberamos del poder del pecado, somos libres del pecado, pero en su forma somos esclavos porque estamos sometidos a la obediencia, ¿verdad? ¿Y qué es el resultado de eso? Vamos a ver versículos 21 al 23, aquí todos juntos, y vamos a ver lo que es el resultado de someterte, ¿verdad? Dice aquí, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los resultados es, si te sometes al pecado, la muerte. Pero si te sometes a Cristo Jesús, nuestro Señor, a la verdad, tienes vida eterna. Solamente para resumir rápidamente lo que hemos hablado, ¿verdad? Tienes que saber que cuando recibes a Cristo, el hombre, la mujer viejo, vieja, murió, tus pecados fueron borrados, ya no existe la vida antes que tú viviste, no existe más. Eres una persona nueva y como que fuiste creado, como creciste, la manera que eran cuando eras niño o niña, los pecados que cometiste, las cosas que tú hiciste, la manera que tú pensabas, nada de eso existe ya, porque ha muerto el viejo, la vieja versión de ti y ha resucitado una persona nueva. Tienes que saber eso. Pero no solo tienes que saberlo, porque yo creo todos lo sabemos, ¿verdad? Pero también tenemos que considerarnos, creer que somos muertos al pecado y vivos para Dios. Porque si no lo consideras, si no crees que realmente eres nueva criatura, el pecado seguirá dominando tu vida. Adopta una nueva mentalidad en cuanto a quién eres. Considerar significa creer que lo que Dios dice es cierto, aun cuando tú no te sientas como santo o como nueva criatura. Considerar significa creerlo, aun cuando tú no te sientas de esa forma. Y tienes que presentarte o ofrecer
los miembros de tu cuerpo a Dios y no al pecado. A ti te toca decidir si vas a servir al pecado o vas a servir a la justicia mediante la obediencia. Yo en esta semana, hermanos, quiero que mediten en las maneras como tarea. Esto es lo que yo les voy a dejar. Les dejo como tarea que mediten en exactamente en qué maneras puedes tú ofrecer o cómo deseas ofrecer los miembros de tu cuerpo como instrumentos de justicia. Quizás has pecado por la vista, quizás has pecado con tus manos, quizás has pecado con tu lengua, con tus oídos. Quiero que mediten en cómo vamos a tomar esos instrumentos que fueron usados para el pecado. Y quiero que mediten en cómo tú los vas, en qué manera los vas a ofrecer y presentar ante Dios como instrumentos de su justicia. Hermanos, todo es cuestión de la mentalidad que tú tengas. Porque tú puedes saber todo sobre la vida nueva, pero hasta que consideres y creas que es cierto, seguirás viviendo lo mismo que vivías antes. Seguirás pensando en la misma forma que pensabas antes. Tienes que poner en práctica lo que yo sé que ya saben y tienen que empezar a creerlo. Suelta lo que pasó cuando eras niño o niña. Suelta la manera que creciste. Suelta el dolor de ese ser querido fallecido. Suelta la preocupación de salud, de dinero. Porque Dios te ha prometido algo sobre todo eso. Tú ya lo sabes, todas las promesas. Ahora es tiempo de no solo saber, pero de creer. Y a veces vamos a dudar que sea posible vencer todas estas dudas, todas estas preocupaciones, todos estos problemas. Pero nosotros por fe, aunque no nos sentimos como santos, como nueva criatura, aunque falles, aunque te tropieces, por fe tenemos que declararnos hoy muertos al pecado. Tenemos que considerarnos nuevas criaturas, aun si no nos sentimos así. Hermanos, la tarea para esta semana es leer Jueces 8 al 14, un capítulo por día, son 7 capítulos, ¿verdad? Y memorizarse Romanos 6 al 11, no memorizárselo, ¿verdad? Pero si puedes, qué bueno, si no, que simplemente que, ¿verdad? Lo pongas en un lugar para que lo puedas estar meditando. Y dice Romanos 6:11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, acepten con fe lo que ustedes ya saben que Dios les ha dicho. Ustedes ya saben todas las promesas, todo lo que Dios ha declarado sobre sus vidas. Ustedes ya lo saben. Créanlo, por fe, acéptenlo. Acepten que son santos. Acepten que son nuevas criaturas. Acepten que ya no existe
el dolor ya no existe, la manera de ser de antes. Acepten por fe que ustedes son una nueva criatura. Y entréguenle, preséntenle, ofrézcanle sus manos, su boca, sus pies, sus oídos, sobre todo su mente, su corazón, pero todo su cuerpo. Ofrézcanselo completamente al Señor, todo su ser. Sométanse para que en momento fácil, momento difícil, sin importar cómo nos sentamos, podamos considerarnos siempre esa criatura nueva, esa criatura amada, esa criatura santa que Cristo Jesús, que nuestro Padre Dios dice que somos.